Bienvenidos al 11º episodio de Librísimo. Como siempre, recordad que el programa está disponible en YouTube y en modo podcast en iVoox y que podéis suscribiros, dejar un me gusta o vuestros comentarios. En esta ocasión viene a visitarnos para presentarnos su última novela, Fuga en Luz Mayor, Laura S. Maquilón. Publicada con Crononauta, esta es una historia de intrigas entre facciones de una sociedad alienígena donde se exploran temas como la xenofobia, la justicia social o la importancia de la espiritualidad. Laura es diseñadora, correctora y madre de una estrella. Ha publicado relatos en revistas como Supersonic o La Gran Belleza y en antologías como Nornir, Noches de Navidad o Hope Punk. En el universo Warakum tiene ambientados los relatos Desconexión, Vuelve al crepúsculo, Resonan arpegios en Shushan y Elemental Queridas Potestades, junto a las novelas independientes Concierto en Sol Menor y la que nos ocupa, Fuga en Luz Mayor. También ha publicado 2 novelas cortas, Izahi a tus hijas y El pasado es un cazador paciente. Participó en La nave invisible divulgando sobre escritoras de fantasía, ciencia ficción y terror, fue cofundadora de la iniciativa Leo Autoras Octubre y formó parte del jurado del primer premio Ripley. También ha sido redactora en Libros Prohibidos, editora en Windham Oz y administradora de los premios Ignotus. Quedaos y descubrid Fuga en Luz Mayor. Estamos aquí con Laura Maquilón. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas Cristina, encantada de estar aquí contigo. Pues muchas gracias por venir y además estás de enhorabuena porque es para anunciar o para presentar tu última novela y Sí. estamos aquí precisamente por eso, para presentarla y quería, antes que nada, preguntarte por el título, que es lo que solemos hacer siempre a todo el mundo que viene a Librísimo. ¿Por qué decidiste titularla Fuga en Luz Menor? Bueno, es Fuga en Luz Mayor, Perdón, el en menor Luz es el Mayor. concierto. Sí, bueno, el título venía un poco dado ya por Concierto en Sol Menor, porque son 2 novelas que están en el mismo universo, aunque sean independientes entre sí, que se pueden leer sin problema una u otra antes, pero bueno, al estar en el mismo universo, pues no me encajaba que tuviera como más o menos esa estructura. Entonces, digamos que tiene como 2 partes. Primero está la parte de la fuga, que tiene que ver con una fuga musical, que es un motivo que se va repitiendo, pero en distintos momentos y en distintas voces, ¿no? Y entonces la melodía se va repitiendo, pero a lo largo de la obra. Y entonces me molaba porque es una novela coral con muchos personajes. Y que se van haciendo además la contra unos a ellos, o unos van rellenando los huecos de los otros, y entonces me funcionaba muy bien esa analogía. Y luego el Luz Mayor, porque la novela sobre todo gira en torno bueno, a la religión que hay en Kitán, que se basa en, digamos, una diosa que es el mundo en sí, Uh-huh. ¿vale? Y es como la luz que hay dentro del mundo, ¿no? Y de hecho se le llama la luz primigenia y tal. Entonces, bueno, me funcionaba también muy bien en ese sentido, y por eso es lo de Luz Mayor. Pues Y viene bueno, por ahí. te iba a preguntar luego por el concierto en Sol Menor, que es la historia que precede un poco a esta, porque hay algunas similaridades, bueno, algunos puntos eh, En común. en común exactamente, pero sí que me gustaría saber si tú te acuerdas de cuándo se te ocurrió la historia para cuándo se te ocurrió la idea para esta historia y dónde estabas. ¿Dónde estábamos? Pero creo que fue cuando estaba terminando de escribir Concierto en Sol Menor, porque realmente la protagonista de Fuga es un personaje secundario que aparece al final de la novela de Concierto. Y
es un personaje que a mí me generaba mucha curiosidad en plan de por qué ha llegado aquí, cómo se trata, cómo se le trata y demás. Entonces no empecé a pensar en plan de qué hay detrás de este personaje. Y la verdad es que en cuanto acabé y cerré concierto, me puse a escribir ya, o por lo menos a escaletear, ¿no? Y ver qué podía sacar de ahí a tirar del hilo. Y enseguida empecé a escribir la novela, o sea que me vino un poco dado desde el concierto hasta aquí. Esta, digamos, sería como una precuela, pero ya digo, al ser un personaje como muy secundario de concierto, realmente se puede leer antes o después y no afecta para nada a trama. Como mucho, si te has leído conciertos, sabes un poco cómo acaba el personaje. Pero bueno, yo creo que la historia no es tanto cómo acaba, sino por qué acaba así, ¿no? Y todo lo que le pasa por el camino. Vamos a hablar del escenario de esta novela, que es Kitán. Y hablar de... tampoco es que no quiero hacer muchos spoilers, porque quiero que la gente lo lea, pero también vamos a hablar de los Kitán y los, a ver si lo digo bien, Chejikis. Me gustaría que Sí. explicases qué es Kitán, dónde está, o si puedes más o menos explicar un poco, y estas especies o estos personajes, quiénes son. Porque una de las cosas interesantes es que estamos hablando de sociedades alienígenas donde se hace una mención muy de pasada a los humanos, que me parece maravilloso que no somos el centro del universo, pero quiero que me expliques de dónde vienen y sobre todo también cómo se te ocurrieron los nombres de todos estos escenarios y de todas estas especies de personajes. De hecho, la humanidad lleva muy mal no ser el centro del universo. Pues yo cuando escribí concierto tenía ya escritos varios relatos con alienígenas. Y cuando me puse a escribir concierto y que necesitaba aliens, dije, bueno, pues si ya tengo alienígenas por ahí, yo los junto y están todos en el mismo universo y, y demás, ¿no? Y entonces, digamos que tengo varias historias que transcurren en el mismo universo, aunque son cada una independiente entre sí, y ya está. Y en concierto aparecen los Kitanis, y que son, digamos, la primera especie que exploró el universo. Entonces, de hecho, por ejemplo, bueno, tanto Concierto como Fuga tienen un mapita bueno, de la Vía Láctea con los diversos sistemas que hay donde hay especies con vida y tal, cómo se llaman y demás. Y, mm, y la cosa estaba en que ese mapa lo han creado los gitanos porque fueron los primeros en explorarlo, ¿no? De hecho, está como traducido Ujú. y, y demás. Entonces, bueno, en concierto ya aparecen los gitanes, pero es verdad que aparecen de una manera, no diré secundaria, pero es verdad que Doug que es uno de los protagonistas de concierto, es medio kitani, pero ha vivido siempre alejado de esa cultura. Entonces, salen como diferentes aspectos de la cultura kitani, pero no se termina de saber mucho de ellos. Y de todas las especies alienígenas, esta es de las pocas que no había desarrollado. Ujú. Entonces, Em, aparte de que la gente me pide mucho una continuación de concierto, para hacer también esa continuación de concierto, yo también necesitaba saber más de los Kitanis. Y a mí me gusta mucho hacer world building escribiendo. Me aburro mucho haciendo world building así en seco, sin más, como si fueran unos apéndices. Entonces, me gusta mucho escribir una historia que esté ambientada ahí, ¿no? Y ir descubriendo un poco esa sociedad con lo que va pasando. Entonces, aparte de descubrir el personaje de Ryuji, que es el que aparece en las dos novelas, también necesitaba averiguar ¿no? qué era Kitán, qué pasaba allí, qué movidas había. Y digamos que Fuga también va un poco de eso, ¿no? De descubrir qué onda con esta gente. Entonces, lo que sí que tenía claro y principalmente era lo que he contado antes, ¿no? Que la religión principal en Kitán, aunque luego hay muchas facciones diversas que cuelgan de ahí, pero digamos que la creencia principal es que hay una diosa que es el mundo en sí y que digamos que los Kitanis están vinculados a esa diosa. Son como reencarnaciones, fragmentos de esa diosa y digamos que su objetivo en la vida es
volver a esa luz primigenia. ¿Qué pasa? Al ser los primeros que exploraron el universo, el primer sitio donde que fueron, donde fue al planeta vecino, Ujú, que era Seyiki. Y pues se pusieron a explotarlo y demás para recursos y todo eso. Claro, esto es un poco la historia de siempre, cuando hay gente que lleva trabajando y viviendo allí y ya no diré nace y mueren allí porque los Kitanis tienen que nacer en Kitán, ujú, si no, no les mola. Tienen que nacer y enterrarse en Kitán para, para cumplir ese ciclo con la diosa. Pero claro, están continuamente trabajando allí. Pero claro, llega un momento que la gente se crea familias y no quiere irse. Está bien allí, ha hecho su vida allí. Y claro, eso conforme van pasando los años, crea un conflicto que no solamente es a nivel territorial, sino que es a nivel religioso, porque el hecho de decir no, 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 yo no quiero que me entierren en Kitán, o no, 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 yo no quiero irme ahora a Kitán a poner los huevos y luego volverme y demás, genera un conflicto religioso en plan de, es que estás renunciando a la diosa, ¿no? ujú, Y esto lleva a una guerra un poco de independencia de Sejik y tal, pero claro, se llevan muy a matar porque que para los Kitanis los Sejikis son herejes, ujú, ¿no? Han renunciado a su dios. Entonces, bueno, esto genera un conflicto a unos niveles bastante interesantes y lo que pasa siempre con estas cosas, ¿no? Los conflictos van subiendo y bajando de nivel ujú, según las políticas que hay en ese momento, lo que esté pasando ujú, y demás. Entonces, ¿qué suele pasar? Porque cuando hay momentos de crisis, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Quitana, ha habido una época de sequías y demás, pues ¿quién tiene la culpa? Pues los herejes, los que son de fuera, los que no siguen lo que nosotros queremos ujú. que sigan, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí se genera el conflicto de la novela. Y en los nombres específicamente, ¿por qué? O sea, yo pensaba, esto tiene que tener seguramente alguna lógica que se me escapa, porque eso tendría que entrar en la mente de Laura y digo, eso se lo tengo que preguntar cuando la entreviste. Me llamaba muchísimo la atención porque sí que tienen un cierto sabor como asiático o oriental incluso yo diría, pero me gustaría saber cómo se te ocurrieron, cómo los desarrollaste. Pues esto ya viene un poco de concierto cuando yo cuando tengo que generar algún idioma, bien sea en ciencia ficción o en fantasía, lo he hecho en las dos maneras, mm, intento siempre coger un idioma que ya existe aquí y lo analizo un poco a nivel sobre todo fonético. En plan de, vale, ¿qué fonemas son los que más se usan? Si las consonantes son más oclusivas o más labiales, si se utilizan más las vocales abiertas, las cerradas. Y entonces digo, vale, pues analizo como una serie de textos y digo, vale, los sonidos que más se repiten son estos. Ujú, Vale, entonces yo sobre todo me baso en esos sonidos para hacer el nuevo idioma. Y realmente voy cogiendo, me invento algo, no me invento, o sea, son reglas que existen en diversos idiomas que ya existen. Yo no soy lingüista. De hecho, a lo mejor viene un lingüista, se lee algo de esto y dice, madre mía, la que te has montado aquí. Pero sí que cojo como ciertas reglas, ¿no? Digo, vale, pues las palabras se van a formar de esta manera, ¿no? ujú, Y las frases se van a formar así. Yo qué sé, si los determinantes se pegan a la palabra o van separados o se ponen antes o después, bueno, este tipo de cosas. Y entonces, bueno, según voy necesitando, voy ampliando el vocabulario y ciertas frases y demás. Entonces yo ya tenía como un pequeño diccionario cuando acabé concierto y claro, con Fuga pues se amplió muchísimo, porque con todas las facciones y todo pero todo tiene como un significado trasladable a nuestro idioma. Kitán, por ejemplo, si no recuerdo mal, es piel dura. Si no recuerdo mal, aquí es piel y tan es dura. Y por eso es el planeta, ¿no? Porque es un planeta rocoso y entonces pues, es la piel dura, ¿no? Tiene esta similitud. Entonces, pues todos los nombres vienen un poco de ahí. Seiji, que también tiene otro significado, no me acuerdo de todos. Son dos hojas o así de vocabulario. Pero sí que es verdad que en este caso cogí, por ejemplo, el coreano de base para hacer los sonidos. Luego no, vamos, no es coreano ni nada, pero sí que es verdad que me ayuda mucho a adquirir esa sonoridad característica, ¿no? Que muchas veces
eh, tienen los idiomas, ¿no? Ujú, Y eso pues la verdad que me ayuda bastante a que se lea todo como que forma parte de ese mismo idioma, que no son palabras sueltas ujú. por ahí que me suenan bien y ya está. He visto, bueno, no es la primera vez que incursionas en la ciencia ficción tratando sociedades alienígenas, ya lo has hecho en otros, en otra obra y en cuentos, como bien has mencionado antes. En esta novela en concreto es muy interesante cómo diseccionas esta sociedad alienígena con todas estas facciones. A mí me ha recordado un poco desde la distancia a la tierra de mis suegros, que es el Líbano, que tiene muchísimas facciones distintas y siempre están peleándose. Y eso me hacía mucha gracia. Pero hay un elemento clave que es la xenofobia, que también has hablado de ella un poco antes, y la espiritualidad. Bueno, yo no lo he entendido tanto como, quizás porque por mis propias ideas al respecto, lo he visto más como tú hablas de religión, bueno, religión, espiritualidad, esas ideas que trascienden al ser, cómo articulan la vida de esta sociedad alienígena. Y me gustaría saber por qué tomaste la decisión de que fuera así, de que esta sociedad estuviera jerarquizada de esta manera. Creo que tiene alguna resonancia también como a ciertas especies animales que existen en la Tierra, pero me gustaría que la explicaras, bueno, sin hacer demasiados spoilers. Mm. Bueno, en cuanto a los animales, los kitanis son como escarabajos gigantes. Ya está, Un poco lo así. hemos dicho ya. Y dejo claro lo de escarabajos, porque la gente tiende a decir cucarachas y no son cucarachas. Las cucarachas me dan mucho asco. No son cucarachas. No, además estoy mirando porque además hay un montón de tipos de escarabajos con colores distintos y tal. Y los kitanis tienen, yo lo llamo los cascos, que digamos que es como la parte quitinosa, dura y demás, lo tienen de muchos colores, que además hay mucha superstición en cuanto al tema de los colores. Kitani es como tiene mucha espiritualidad más allá, ¿no? Como de la religión base. Y, por ejemplo, tanto para hacer los personajes como para hacer los colores de los kitanis y demás, me cogí el horóscopo y fue en plan de, cada color se asocia con un signo del horóscopo, ¿no? Y entonces un poco la personalidad de los personajes viene dada también por ahí. Eso es algo que algunos de ellos creen, está ahí como la superstición, se mira un poco regular y demás. Pero sí que me gustaba la idea de crear una sociedad en la que la espiritualidad estuviera muy presente, en mayor o menor grado, porque muchas veces leyendo ciencia ficción me da mucho la sensación de que tendemos a imaginar ese futuro un poco idealizado de completamente laico, ateo y aséptico y demás. Y digamos que la humanidad siempre ha tenido espiritualidades muy diversas y muchas veces en plan es que no tienes por qué ni por qué formar una secta al respecto ni nada, es algo como muy íntimo y cada cual lo vive de una manera. Y me da muchas veces la sensación en la sci-fi de que se evita tratar eso porque no se considera como lo suficientemente avanzado, ¿no? Para considerarse ciencia ficción. Entonces, la verdad es que me gustaba mucho la idea de trabajar eso en una novela y además trabajar desde el conflicto de la propia espiritualidad, desde cómo te planteas tu propia espiritualidad y de cómo te la plantean los demás, de cómo debería ser, ¿no? Y si no encajas dentro de una religión o una facción en concreto, cómo se te expulsa, o cómo se te trata y demás, porque son conflictos, la verdad, a nivel personal, bastante tochos, ¿no? Y, y dado que precisamente el problema que tenía Ryuji es que la tratan de hereje y tal, pues obviamente tenía que estar como muy vinculado a eso. Entonces, la verdad es que yo escribí mucho muy la novela porque a mí encontrarme temas más allá de políticos, sino también religiosos en la literatura me gusta mucho. Pero yo cuando la escribía pensaba, esto no le va a interesar a nadie
¿quién se va a leer una novela de ciencia ficción con religión? O sea, no. Pero no, luego la gente es como, sí, 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 estúdame de esto, estúdame de esto. Entonces, bueno, la verdad es que de momento que se la ha leído le ha gustado mucho, entonces, ahí, bien. Pero yo la escribí muy en plan de, esto no, no me va a interesar a nadie, pero bueno, es lo que a mí me apetece escribir en este momento y ya me va bien. Pero un poco la inquietud venía de ese lado. Y luego porque también cuando aparece una religión menos en algunos mundos que están como mucho más elaborados y a lo mejor son sagas muy largas y demás, pero tienden a ser muy en plan de, en este mundo hay esta religión y en este hay esta otra, ¿no? O Ujú. pasa también con el sistema político, las lenguas y demás. Y es como, no, hay muchísima gente, o sea, sería muy raro que hubiera una religión única Mm. y que todo el mundo la tratara igual. Y si la hay un tema gordo también ahí Mm. detrás, ¿no? Y entonces me gustaba también ver cómo de una misma religión se podían tirar muchos hilos, ¿no? De un mismo foco y que cada cual lo tomara de una manera y cómo si no entras en ninguno de esos focos principales, ¿no? Directamente se te expulsa. Ujú. ¿No? En plan de, si tú no eres nada de esto, aquí no pintas nada, ¿no? Eh, y demás. Entonces, bueno, es todo un poco esa conversación, a veces conmigo misma, pero utilizando como los personajes para hablar un poco de ese tema. Además, en la historia, cuando sucede es en mitad de una celebración, de un, no sé, no sé si llamarlo festival, pero sí es como una celebración en Quitán y eso tiene que ver con también, de alguna forma, con lo que sucede, con las facciones, cómo lo viven cada una de las facciones y de alguna manera a través de la historia también lo vas mostrando, o sea, no solamente explicas existe esto y esto, sino que muestras cómo la gente vive, ¿no? Cómo vive su implicación con esa religión, con esa espiritualidad. Entonces, esto es algo que, como tú dices, no es muy habitual verlo en la ciencia ficción. Incluso yo me atrevo a decir que a lo mejor en la fantasciencia se ve más, pero en la ciencia ficción dura, que habla de alienígenas y de sociedades alienígenas, como que se evita, no sé, quizás por lo que has comentado, que no se considera que es lo suficientemente o creíble o que está conectado con la ciencia ficción, que es más como de fantasía o que no tiene, o que es Sí. más ciencia ficción Yo diría que incluso hasta tiene social. un punto de vista muy colonial Sí, también, en también. ese sentido. Porque, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que parece que si tienes una cierta espiritualidad es que no estás al mismo nivel de progreso Ujú, que yo, ¿no? Y eso también me parece que es una mirada un poco paternalista, ujú. sobre todo a ciertas sociedades en las que efectivamente la espiritualidad es muy importante y que suelen ser no occidentales. ¿Y recuerdas qué es lo que más te costó escribir y qué es lo que más fácil se te dio a la hora de elaborar esta historia? Me costó mucho, yo creo que sobre todo nivelar las apariciones de los personajes, en plan, ¿qué va a contar tal personaje en este momento para que la historia siga fluyendo? Porque, claro, hay dos niveles, los personajes van apareciendo y desapareciendo, pero digamos que en los silencios también se están contando cosas, ¿no? Y es como, vale, ¿cómo hago referencia a esto que está pasando por detrás, pero desde este personaje porque necesito que haya que haya esta mención, ¿no? Ujú. Y entonces nivelar eso para que también todos los personajes, porque al final esto ocurre es como una familia, bueno, las familias que se tienen en Kitán, que no son tampoco familias convencionales, no son familias de sangre ni nada de eso, sino que básicamente el gobierno coge y dice, toma, aquí tienes una casa y meto a 5 o 6, pim pam, y ya os apañaréis vosotros y cuando os hartéis los unos de los otros o encontréis a otra gente con la que queréis estar, ya os mudaréis, Ujú. ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que convive gente que es muy diferente entre sí. Y yo el otro día lo hablaba con una amiga y como, esto es como una cena de Navidad. Aquí cada uno tiene su historia que contar, entonces pues tienes uno que es más cuñado, tienes otro que es más fanático, tienes otra que es como, mira, yo no me meto en jaleo, yo soy neutral.
¿no? Otra que Otra es que más siempre está ahí, pues, espiritual. claro, otra que está ahí como más cizañera, ¿no? Y está gritando, es un poco Mm, una cena familiar, ujú, así a lo grande, pero sí. es un poco así. Entonces, bueno, lo más complicado fue eso, un poco nivelar todas las apariciones. Todos los personajes tienen al menos un punto de vista propio, pero sí que hay tres que se van repitiendo más porque son los que son más relevantes de la historia. Pero de hecho, la novela la reescribí como tres o cuatro veces. El primer borrador era la mitad de lo que ha resultado ser Mm, la ujú, novela al final, ¿no? Era como una escaleta elaborada muy larga y luego empecé a rellenar como los huecos, en plan de, vale, lo que es el genérico me funciona, pero necesito ir añadiendo ujú, información. Entonces, ¿qué personajes van a dar esta información y de qué manera? Porque eso me obligaba también a construir mejor el personaje, que no fuera solamente sí. un personaje de fondo que dice una frase en un momento ya de tal, sino realmente qué actitud tiene frente a lo que está pasando, ¿no? Y por qué la tiene, ¿no? Justificar sus acciones. Entonces, bueno, conseguir ligar todo eso en no mucho espacio, porque no es una novela larga, pues digamos que es lo que más me costó. Mi miedo era un poco que no se entendieran diversas cosas, porque al tener también como muchos elementos propios de Kitán y demás, podía ser como demasiado exigente. Entonces, bueno, también un poco limar muchas veces el primer borrador tenía muchas más expresiones en Kitane, muchísimas. Y luego le hice una limpieza porque me pareció que era como, vale, ya has hecho el friki, ahora hazlo para el resto de los mortales. Mm, ¿No? Y entonces, bueno, fue más nivelar eso. Escribirla en sí, la verdad es que me salió como mm, muy fácil porque tenía como muy claro lo que quería contar y sobre todo el conflicto entre los dos hermanos, entre Ryuji y Haego. Em, Incluso Haego, que es un personaje muy complicado, me gustó mucho escribirlo porque me gustaba mucho esa dualidad que tiene, ujú, ¿no? Es un personaje que seguramente no te caiga bien, pero tiene muchas dimensiones, ¿no? Y no es algo que me costara hacer, es como ujú, salió bastante solo el mm. hecho de que no fuera un personaje completamente oscuro, ¿no? Sino que tuviera una gama de grises y la verdad es que me lo pasé muy bien. Ya me has contestado a lo que te iba a preguntar sobre las versiones, que es algo que también suelo preguntar y ya me lo has comentado, que hiciste como tres, así grosso modo. Mm. Y quería saber, ya para terminar esta parte de la que es como más técnica, si cuando empezaste la historia sabías cómo iba a terminar y si cuando vas escribiendo, o sea, cuando escribes vas reescribiendo o haces versiones y versiones y versiones, no sé si esas tres versiones es la manera en la que trabajas normalmente. Sí, o sea, normalmente me cuesta mucho empezar a escribir si no sé dónde acaba Ujú, el asunto. Yo es verdad que no soy ni completamente brújula ni completamente mapa, soy un punto muy intermedio, pero sí que necesito como unos puntos muy concretos de lo que quiero que pase para poder ir yendo de un lado a otro. Y luego es verdad que no escaleto demasiado lo que va pasando entre esos puntos, me dejo un poco llevar. Pero sí que es verdad que si no sé a dónde tengo que ir, eso empieza a irse de madre y ujú. claro, llega un punto que es en plan de, no sé qué quiero hacer con esto. Entonces tengo que tener claro a dónde voy y qué quiero hacer. En este caso era muy fácil porque tengo que terminar, no en concierto, porque realmente la novela pasa como Fuga pasa bastantes años antes de concierto, unos 10 años o una cosa así. Entonces no es que justamente acabe en concierto, pero sí que más o menos el final es un poco donde aparece luego Ryuji en concierto. Entonces eso como que era bastante fácil de dónde está Ujú. el final. Pero sí que necesito como ciertos puntos intermedios. Por ejemplo, eh,
tanto el tema de la fiesta, esta religiosa que tienen, como la movida que hay a mitad de novela en la plaza, todo eso eran como un poco los puntos a los que tenía Ujú, que tenía que llegar. ujú, En este caso, al no ser una novela muy larga, pues tampoco eran muchos. Hay a veces que he escaletado más novelas largas y entonces sí que hay bastantes más puntos intermedios mm, para poder ir llegando de un lado a otro. Pero hago un poco este sistema híbrido. Y la verdad, sí que, o sea, yo intento que no, o sea, me gustaría decir, ay, no, yo hago el borrador entero y luego lo voy revisando. Pero no, me suele pasar que con concierto me pasó exactamente igual que con fuga. Escribo un primer borrador que es como, vale, la historia funciona bien, pero le falta peso por algún lado y demás. Entonces, bueno, lo reviso y es como, vale, aquí tengo que explicar esto, aquí tengo que mm, explicar aquello, esto le falta aquí. Y entonces luego el siguiente borrador, como que voy rellenando todo eso. em, Muchas veces me sale alguna trama secundaria, por ejemplo, el tercer personaje, ¿no? Que tiene más relevancia en Fuga, que es Mocté, salió ya, adquirió más importancia ya en el segundo borrador. En el primero eran más Ryuji y Haebo, y luego Mocté apareció más en el segundo porque es en plan de, vale, yo necesito otro tercer personaje que me articule todo esto, pero necesito que tenga más peso. Entonces eso ya salió mm, en el segundo. Y sí, al final voy inflando, o sea, voy inflando, pero no de una manera dicho así, parece como muy artificial, en plan de, le estás metiendo paja. No, no, no. De verdad que es una cuestión de, necesito esto para que la novela acabe de funcionar y que mm, no sea simplemente un, mira, te suelto esto y ya está, ¿no? Sino que realmente tenga un flujo y un ritmo adecuados y que se entienda, que se entienda todo, que no sea simplemente un EA. También me pasa, yo creo que me pasa más con estas dos, porque al estar pensadas como novelas cortas, yo también tiendo mucho a no sobreexplicar ujú, muchas cosas, ¿no? Las descripciones son más someras y, y muchas veces, de hecho, ni siquiera hay descripciones. Una de las cosas que luego me pasa cuando hago los segundos borradores es que son plan de, bueno, Laura, explica un poco cómo es el sitio este, porque es que parece que van de un sitio a otro, pero es todo igual, ¿no? ujú, Y le falta muchas veces ese primer borrador, ese trasfondo que hace que las cosas adquieran un poco de vida, ¿no? Me centro ujú, mucho en lo que pasa y no tanto en esas cosas que hacen con una historia viva. mm. Entonces, bueno, en el segundo va aumentando. Cuando he escrito cosas más largas, que no he acabado, pero bueno, ahí están, es verdad que tiendo ya a enrollarme ya más por mi cuenta y tal, porque como que tengo más espacio, y es como, Claro. bueno, ya recortaré, ¿no? Pero es verdad que cuando planteo que sean novelas cortas, sí que el primer borrador me reprimo mucho para que no se me vaya bien mal. Claro. Y entonces me suelo quedar corta y luego es cuando la novela va tomando forma. Y muy rápido, ¿qué pasa con el té? Porque el té aparece no solamente en esta obra, sino en otras obras de ciencia ficción de autoras que todas son conocidas como ejemplo Aliette de Bodard o Anne Leckie. Entonces digo, esto se lo tengo que preguntar porque tiene que haber algo, no sé si es una referencia o qué pasa con, ¿por qué toman té? Mira, aquí hay un grupo de escritoras que somos el Team T y es como vamos a desterrar el café Muy de bien. aquí, no nos va bien. Eh, me gusta mucho tanto Aleki Ay, como Aliette de Bodard y además el tema del té en sus obras me resulta algo que le da mucha humanidad a lo que, ¿no? A lo que están contando. Igual que, sobre todo, con Lecky no pasa tanto, pero Aliette de Bodard, el tema de las comidas, ¿no? Y tal. Muchas veces nos centramos mucho en la acción y nos olvidamos de momentos más mundanos como pues, eso, comer o tranquilamente tomarte una taza de té y demás. Entonces, son cosas que a mí me gusta mucho encontrar. Y, y aquí, bueno, aquí el té es un poco en plan rollo místico. sí.
Pero es verdad que hay muchos tipos de té, bueno, de infusiones en general, ¿no? Y entonces también se asocian muchas veces a estos rollos más místicos y demás. Y a mí que me gusta mucho el té. Muy bien. Entonces, bueno, era como... Como un guiño. Es que tiene que aparecer. A ver, en este caso la novela además tiene sentido, pero Sí. necesitaba un poco de droga en ese punto de la novela. Pero sí, y además es que me gusta mucho Bueno, el té y entonces pues nada, eso ha colado. aquí otra integrante del grupo T, del Team T. Bueno, ya para ir acabando, ¿nos puedes hablar, si es posible, de lo que en lo que estás trabajando ahora mismo? Pues mira, ahora mismo me gustaría estar trabajando en algo que fuera a escribir, pero no está pasando. No, la verdad es que tengo una novela que empecé el año pasado, pero ha sido un año bastante complicado y demás, y no he podido retomarla. Pero bueno, la tenía como bastante avanzadilla ¿De y tal, ciencia y ficción? bastante... No, en este caso era fantasía. Vale. Sí. Y entonces, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de volverme a poner con ella, pero no encuentro el momento. Esto de ser editora también te roba mucho tiempo y tal, entonces, bueno, es complicado. Y luego, pues mira, acabé un relato hace un mes, que hacía mucho tiempo que no escribía nada, desde agosto del año pasado, y el mes pasado escribí un relato así en un fin de semana, que fue como un desahogo enorme, yo me quedé a gustísimo. Y tengo a mitad otro relato que me gustaría acabar, porque llevo muchos meses con él en la cabeza y es de esto que para mí es que esto me lo tengo que sacar en Mm, algún momento. ya. Entonces, ahora mismo mis proyectos más cercanos es acabar primero el relato este y luego, en cuanto pueda, ponerme Ujú. con la novela. Y mientras tanto, porque sé que habrá gente que escuche esto en plan de ¿y qué pasa con Dazko? Bueno, pues tengo cositas pensadas para Dazko y tal, pero es verdad que todavía no me ha salido como toda la historia para poder coger y decir, vale, me puedo poner a Vale. escribirla, pero voy teniendo ideas, yo las voy apuntando y demás. Entonces, bueno, sé que en algún momento saldrá porque igual que he contado antes, que Fuga lo escribí porque cuando acabé concierto dije, ay, me gustaría saber de dónde viene este personaje y qué pasa con él, pues yo también tengo curiosidad por saber qué le pasa a Dajo, pero bueno, cuando lo sepa yo, pues ya lo contaré al mundo. Y bueno, ya las dos últimas preguntas que tengo para ti hoy es, primero, ¿a quién te gustaría ver en Librísimo? Tiene que ser alguien vivo, a ser posible. Y ¿No te que, apuntas a una ouija? no, Estaría muy de momento bien. no, pero bueno, no lo descarto en el futuro. Úrsula K. Le Guin, te Bueno, invocamos. claro, es que por pedir, pero bueno, si tuviera que ser Claro. alguien que está vivo o viva o vive, ¿a quién te gustaría ver en Librísimo? Pues mira, me gustaría ver a Isa J. González, que además saca novela en un mes y medio también. Y además Isa habla muy bien y tiene cosas muy interesantes que contar siempre, así que estaría muy guay. Bueno, pues lo apuntamos. Y ya por último, ¿qué último libro has leído que te ha parecido estupendo y lo tienes que recomendar sí o sí? Pues mira, ahora estoy con varios libros a medias, pero el último que me acabé era el de Entre dos finales de Raquel Arbeteta, que es una novela en la Regencia con fantasía, pero digamos que un poco el rollito que tiene es que la protagonista es una friki de las novelas de la Regencia, también rollo los Bridgerton y demás, y entonces digamos que el libro la atrapa en la propia historia, ¿no? Y tiene que hacer que la historia suceda. Ujú. Y es que me lo pasé tan bien, porque tiene toques de humor, tiene todas esas referencias de los frikis lectores, de es que me he leído el libro 16 veces, sé las frases exactas que dicen los personajes, y como, madre mía, así soy yo cuando tenía la edad de la protagonista. Ujú. Era así, y la verdad es que me lo pasé súper, súper bien con ese Bueno, libro, y además está muy bien escrito, Raquel escribe muy bien. fenomenal. Pues lo apuntamos para esta librería que
que nos estamos haciendo aquí en Librísimo. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. A todo el mundo que sepa que Fuga en Luz Mayor con la editorial Crononauta sale ya mismo, está a punto de salir, y que la leáis, que es una historia de ciencia ficción muy interesante, de justicia social, de xenofobia, de espiritualidad, lo tiene todo. Y esperamos que te veamos muy pronto otra vez con algún otro trabajo. Pues eso espero yo también, porque eso significa que he conseguido acabar la novela, o sea que estaría genial. Nada, Cristina, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Y nada, que vaya muy bien el programa, que además está muy guay, ¿no? Poder encontrar a todos esos autores aquí. Vale, gracias.